proceso colaborativo hemos trabajado algunas cosas esenciales en Cinema 4D, pero en general aplicables dentro del 3D a cualquier software. Vimos qué es subdivisión, qué es un polígono, qué es un vértice, qué es una arista. Y esas cosas aplicadas a la escultura digital son importantes saberlas previamente para cumplir uno de los objetivos de este curso, y es minimizar el proceso de aprendizaje en el tiempo. Entonces, una vez conocidos estos conceptos, creo que va a ser mucho más fácil comprender qué es esto de la escultura digital. La principal diferencia respecto al modelado poligonal es que en la escultura digital hay un componente más artístico, de mayor libertad frente a la malla. Hoy vamos a trabajar los conceptos básicos, las herramientas principales. Dentro de estas tres opciones que vamos a aprender a manejar rápidamente, vamos a usar Sculptris. Sculptris es un software 3D de escultura digital, especializado en escultura digital, de los mismos creadores de ZBrush, que es la empresa Pixologic, y que nos ofrece desde hace varios años de forma gratuita este mini software que es muy liviano y que corre casi que en cualquier máquina. La segunda opción que vamos a trabajar se llama SculptFab. Es una aplicación, en realidad es una página web que te lleva a una aplicación que permite hacer escultura digital de manera muy eficiente, muy similar al programa que trabajamos, y que permite directamente publicar en Sketchfab, que es una de las páginas más grandes de modelos 3D, que permite una visualización muy profesional de los modelos, en el que también se pueden vender los modelos, y además genera una vista que se puede insertar en páginas, en blogs, etcétera, etcétera. Y la tercera opción es una opción Android, es una opción que corre en teléfonos de gama media alta, que ha sido lanzada precisamente para hacer sketch de escultura digital. Bien, y vamos a empezar esta introducción trabajando con Sculptris, que van a tener un acceso directo debajo de este video. En la escultura digital lo fundamental es comprender cómo funciona la herramienta, pero también cuáles son los fundamentos mismos de la escultura. No porque sea digital se aleja de los preceptos de lo que ha sido una tradición milenaria de la humanidad de plasmar en volumen tridimensional lo que para esta civilización es importante. Sculptris es un software bastante simple de usar. Trabaja sobre una malla deformable infinita, y vamos a explicar un poco qué significa esto. Voy a darle acá en clic en wireframe para que me muestre la malla, como está construido la esfera, que es la figura geométrica desde la cual se parte generalmente en escultura. Bien, lo que me está mostrando Sculptris de esta malla es que está triangulada, es decir que la forma en cómo se ha construido estas esferas de forma uniendo polígonos triangulares, y eso funciona en algunos software, en otros no. Generalmente a estos modelos después hay que hacerles otro tratamiento para poder usarlos en animación o en la misma pintura digital para conseguir un modelo exitoso. Pero aquí lo importante es entender cómo funciona esto de la malla infinita. Voy a usar esta herramienta que se llama Grab, que es para mover. Acá tengo el tamaño y acá tengo la intensidad, y acá tengo el deslizador de estrés. Esos mismos tres deslizadores los puedo encontrar rápidamente con la barra espaciadora, en donde puedo modificar el tamaño, el estrés, el detalle. Bien, nosotros estamos acá trabajando con simetría, que fue una de las cosas que vimos en el último video de qué es lo que significaba simetría, que todo lo que haga yo en un lado va a aparecer en el otro, y acá está marcado por una línea un poco más clara que permite ver esto. Las herramientas se dividen acá en tres. Tenemos todos estos que son los pinceles, estas que son las funciones, y estas que son las formas de importar, grabar y exportar, y esta última que se llama Gauss,
que es una herramienta que nos comunica directamente con ZBrush si fuéramos a trabajar de esa manera. Aquí en este panel lo que tenemos es lo siguiente: tenemos un indicador de cuál es la herramienta que en este momento está activa. Dice grab. Esto que sirve para controlar la forma de la brocha, del pincel. Aquí nos está diciendo cómo se ejecuta el pincel, si se ejecuta de forma inversa, ya vamos a ver de qué se trata eso. Aquí está el nivel de detalle. Aquí nos dice si vamos a mover el objeto de forma global o de forma limitada. Eso también lo iremos viendo. Y esto que nos indica la punta de la brocha, que lo veremos cuando estemos aplicando detalles. Y esto, el material con el que podemos trabajar durante el proceso de escultura. Algunos materiales son muy específicos para hacer pruebas de determinadas cosas, pero yo les sugiero que se concentren en un material que les sea que sobre todo deje ver las sombras de manera adecuada, y de esta manera es más eficiente a la hora de esculpir. Ya para visualizar pueden luego aplicar cualquiera de estos materiales. Bien, y acá hay un botón que nos lleva al Paint de este software. Es un Paint bastante interesante, pero tiene el problema de que nuestra malla no tiene las UVs, los mapas de UVs bien extraídos, y eso pues dificulta un poco el proceso. Bueno, entonces yo iba a mostrar era cómo se manifestaba esto del tema de la malla infinita. Es decir, cuando nosotros modeláramos, por ejemplo, con arcilla, había un momento en que la arcilla se agotaba. Fíjense acá que yo, a medida que voy estirando con la herramienta agarrar, se va generando, voy a acercarme, se va generando nueva geometría. Es a esto lo que se llama una malla infinita, un efecto de construcción geométrica a partir de los movimientos en un espacio tridimensional. Bien, respecto a las brochas, voy a quitar esto que se ve al wireframe. Ya vamos viendo cómo va quedando. Sabemos cómo se va construyendo la geometría a medida que vamos incorporando más geometría con nuestros trazos de pincel, y eso lo vamos a ver acá, por ejemplo, cuando yo uso la herramienta Draw para veamos lo que sucede. La herramienta Draw tiene dos formas de aplicarse: de forma clay o de forma soft. De forma clay hace una especie de cuadrados, a ver si se ve mejor así, va generando nueva geometría pero plana, y generalmente la brocha que yo más uso, y con la tecla Shift puedo ir suavizando. Entonces voy generando, voy suavizando donde quiera que suavice. ¿Cuál es el punto? Que el tamaño del pincel, fíjense que si yo lo hago más grande, el tamaño de la subdivisión de la geometría es automático. Entre más chico, si lo hago muy chico, el nivel de la cantidad de polígonos aumenta. Y esto tiene una especial importancia para todo el tema del modelado, de la escultura digital. Siempre hay que empezar por generar un contorno de lo que estemos haciendo. Voy a empezar de nuevo para hacer un rostro humano, y vamos a fijarnos en esto. Voy a usar únicamente la herramienta Grab para generar todo el contorno de un rostro. Estoy haciendo la frente, voy a girar con la tecla Alt, igual que en Cinema. Quienes usen una tablet fácilmente pueden cambiar las opciones para usar el sistema de navegación por tablet, que lo que hace es que cuando yo tengo oprimido Rotate, lo único que hace el clic es rotar, panear, hacer zoom, y volvemos a pintar con las brochas, a trabajar con las brochas. Este es el sistema que se usa con las tablets de presión. Yo uso una Wacom, pero justo en este momento todo este trabajo me gusta hacerlo con el ratón, y luego entraremos a detallar y veremos qué diferencias hay con la tablet. Entonces seguimos
generando la forma principal de lo que sería una suerte de cráneo. Y esto con puros movimientos de clic vamos construyendo la figura principal. Donde necesite suavizar un poco con Shift, y como si estuviera pintando. Miren como yo a partir de pequeños movimientos voy sacando como las partes principales del rostro. Todavía no he generado ningún trazo, solo estoy moviendo la misma masa que ya estaba a partir de esa esfera constituida. Y pues a quien le guste la figura humana y logrará esculpir personajes humanos realistas, pues la recomendación será estudiar sí o sí anatomía humana. Y hay bastantes libros dedicados a la anatomía y especializados en anatomía para 3D que iremos luego compartiendo en el grupo, que son libros muy útiles que dan consejos muy prácticos de cómo entender esto de la anatomía. Yo voy a hacer acá un personaje semi-cartoon, va a ser algo bastante simple, incluso un personaje para videojuegos después puede servir. Y ya tengo la figura principal, digamos las formas principales de lo que es la cabeza. Y ahora sí puedo entrar a usar primero la tablet. Para quienes no la tengan, igual se puede hacer escultura digital, pero la tablet facilita muchísimo las cosas y permite hacer cosas que de otra manera no serían posibles. Entonces, por ejemplo, a la hora de usar la herramienta Draw, que es la siguiente que vamos a usar ya para ir delineando lo que va a ser el personaje, con la tablet se marca exactamente la cantidad de presión que yo le hago a la herramienta, y eso permite pues generar un flujo de trabajo muy interesante y muy preciso a lo que uno quiere lograr. Entonces acá vamos a hacer la frente. Así como poco a poco vamos incorporando nueva geometría dentro del personaje. Y esto lo que nos va a permitir es detallar como si trabajáramos en capas, es decir, de lo más grueso a lo más fino, del detalle principal de los contornos a los detalles incluso de los poros faciales si quisiéramos llegar hasta allá. Pero siempre hay que ir de lo grande a lo chico. Un error que se comete generalmente cuando se empieza la escultura digital es empezar a detallar desde el principio, sin fijarse en cómo están las proporciones, en qué es lo que nos está indicando el rostro o la necesidad que tenemos de hacer un rostro en particular, cuáles son sus características, cuáles son sus rasgos definitorios, qué es lo que lo hace más evidente ante el observador, los pómulos, la frente, los ojos, qué sé yo. Y continuamos. Todos estos procesos de ir aprendiendo la forma son más importantes que la herramienta misma. Dice que hasta el momento yo he usado únicamente 2 pinceles y de forma muy rápida ya algo va apareciendo en la pantalla de a poco que nos dé una idea hacia dónde vamos en este proceso. La libertad que da la escultura digital por eso ha sido tan exitosa, y es que acá nos preocupamos es de llegar al producto y luego pues haremos los ajustes. Esa es la gran ventaja, mientras que en otros programas tenemos que ir haciendo
muchas etapas del proceso casi que simultáneamente para lograr el resultado, pues acá nos vamos a concentrar únicamente en lograr una figura aceptable para lo que estamos haciendo. Aquí vamos a volver a usar el draw. Quiero ir viendo cómo está mi malla, entonces voy a usar el wireframe y hasta el momento está más o menos uniforme. Yo podría reducir, esa es la diferencia que hay entre esto que ha sido poco trabajado con la herramienta draw frente a esto que pues ya tiene un nivel de subdivisión que no es necesario. ¿Cómo sé que no es necesario? Eso lo vamos a hacer acá con este pincel que es el Reduce Brush. Es un pincel reductor de polígonos que se activa también con la tecla I. Fíjense que cada botón, cada uno de los pinceles tiene su tecla principal, y el Reduce Brush lo que va a hacer es lo siguiente, que más grande, que a medida que yo voy pasando él va haciendo que esa subdivisión, esa cantidad de triángulos se minimicen sin perder la forma. Cuando yo sé que debo parar de usar el Reduce Brush, cuando se empieza a perder la forma. Entonces, por ejemplo, acá no me interesa que tenga ninguna forma porque no he hecho nada, así que puedo dejarlo así. Acá a ver hasta ahí. Que sean tantos, hasta ahí. Ahora sí puedo seguir entonces con la segunda etapa de detallado, donde vamos a hacer, por ejemplo, vamos a organizar, por ejemplo, el tema de los ojos, pero bueno, los ojos los voy a dejar para dentro de un momento. Voy a seguir con el tema de la nariz, hacerlo más chico. La parte inferior, acá, este círculo. Si yo uso la tecla control, dice, cuando yo pinto normalmente genera hacia afuera una geometría. Si yo uso la tecla control, hace eso mismo pero hacia adentro. Es lo mismo que usar el inverso de la herramienta. Control es lo mismo que usar el inverso de la herramienta. Mientras que yo aquí genero más, aquí le resto. Si necesitáramos hacer una resta de geometría, entonces usaríamos con control y empezaríamos a restar geometría para hacer, por ejemplo, una hendidura, qué sé yo. Y entonces ahí hemos generado una cavidad. Se supone que ahí pondremos luego el globo ocular. Todo esto es un sketch rápido, no vamos a hacer un modelo particular todavía, solamente para ir afinando la mano, para que quienes no hayan trabajado con escultura digital se animen también a hacerlo y a ver las increíbles posibilidades que tiene este método para desarrollar personajes, para hacer detalles. Hoy en el video que vamos a tener de cinema vamos a ver cómo se realizan detalles de un objeto poligonal pero en estructura digital. En la tercera parte del detalle, donde ya se supone debe quedar
todo lo principal referido a la forma, los contornos, etcétera, como el tercer nivel o capa de trabajo sobre este modelo, para luego pasar a hacer algunos detalles y precisamente pensar este modelo de una forma que permita usarlos todos. Digamos que no está tan espontánea el rostro este. Hay una lógica en hacerlo de esta manera. Bien, hasta el momento he usado entonces solamente dos herramientas, Grab y Draw, D y G. El pincel Flatten lo que hace es aplanar. Entonces busquemos algo que yo quisiera aplanar, supongamos la nariz. Entonces lo que hace es generar una con la herramienta Flatten lo que vamos generando es una serie como de cortes planos, de superficies planas, muy interesantes para un estilo, una estética en particular que me ha venido gustando mucho, que es la de personajes estilizados semi-cartoon, muy hecho de cortes muy rústicos, digamos, muy tipo madera cortada, y este efecto pues se logra de esta manera, simplemente haciendo los cortes donde corresponde, teniendo claro que luego de esto hay que afilar bastante. Bien, una vez hice el repaso con esta brocha, que tal vez haga falta en las partes más grandes un poco, como para mantener como esa forma estética, pero básicamente es esto. Vamos a generar ahora con otra de las herramientas, con otra de las brochas, bueno, el inflate hace eso, infla, simplemente hincha, inflama, y el que nos ocupa ahora es el pinch, que es pellizco, que también funciona con la tecla V, y lo que hace es eso, pellizcar. Vamos a ver cómo es que logra pellizcar y crear unos bordes bastante afilados, que es lo que buscamos acá con esas superficies planas que hemos creado. Hacerlo de este tamaño y vamos pasando, y fíjense cómo va afilando el borde, como ese pellizco afila los bordes, los hace mucho más duros. Y uno acá puede jugar entonces con las formas geométricas. Bien, y básicamente eso es lo que hace la herramienta pinch, es pellizcar, que es una de las cosas que cuando hacíamos trabajo físico en yeso, arcilla, lo que fuera, cualquier material, también se hacía. El pellizco es algo muy propio del modelado, de la escultura digital en este caso, dependiendo del material. Y bueno, este material fue pensado como una arcilla, como
algo similar a esos materiales clásicos de los escultores, precisamente para que pudieran ser aplicadas las reglas y las capacidades de la escultura que ha sido desarrollada por milenios para un material digital. Y aquí vamos a usar algo muy interesante, que son las máscaras. Enmascarar, creo que en cualquier actividad artística es fundamental, y aquí en la escultura pues no podía ser de otra manera. Con la herramienta máscara, que se saca con la tecla M también, y la tecla control, vamos a trazar lo que sería la salida de las orejas de este personaje a esta altura, ¿no? Entre la ceja y sí, más o menos esa altura. Vamos a hacerlo ahí. Ahora, ¿qué hago? Yo ya marqué qué es lo que quiero enmascarar. ¿Qué significa eso, enmascarar? Pues que si yo quisiera dibujar sobre esto, no se me permite, ¿cierto? Está protegido. Pero lo que necesito es totalmente lo contrario, trabajar en esta área y que el resto quede protegido. Entonces lo que debo hacer es invertir la máscara, y eso se logra con control I. Ahora he invertido la máscara, y ahora voy a usar la herramienta grab para extraer, para sacar esa geometría y empezar a dar la forma de la oreja de forma muy artesanal, muy rápida. Y la empezaremos a trabajar como cualquier, así como se hizo el rostro rápidamente. Vamos a trabajar la oreja, el grosor de la oreja, la dirección de la oreja, y este me late que va a tener unos expansores acá, entonces vamos a hacerlo así, incluso más ancho. Fíjense que gracias a que yo tengo una ¿cómo se llama? Una malla infinita, es decir, que no se termina a medida que la voy moviendo, pues puedo hacer este tipo de cosas. Bueno, vamos a grabar. Para grabar se usa Control Shift S o este botón, y simplemente vamos a darle rostro